Que el Señor les bendiga. Tengan cada uno de ustedes un momento propicio de parte del Señor en estos momentos que puedan estar atravesando. La bendición de Él sea sobre cada uno, llegando de forma oportuna, llegando en su auxilio, llegando en esa forma hermosa como solamente Él puede hacerlo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Justo a Tiempo. Les saluda Margarita de García y estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de radiokm.net, una radio online que está llegando a todos los rincones del mundo por la voluntad de Dios. Así es que usted nos puede encontrar en todas las redes sociales bajo ese nombre, radiokm.net, pero también como 24 horas de bendición. Y el tema que en esta oportunidad, a este inicio de semana, vamos a presentar es no cobardía, sino poder. Poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en nosotros no es temor, no es incertidumbre, sino el poder de Él fluyendo en nuestra vida. Pero eso muchas veces lo ignoramos y por eso Dios viene de una forma propicia. Aquí en nuestro país estamos bajo un sistema climático bastante serio, pero sabemos que Dios está con nosotros. Así es que vamos a dar inicio leyendo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo 1:7. Y la palabra del Señor nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche bien lo que Dios ha puesto en nosotros. Aquí nos dice que no nos ha puesto cobardía. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder que usted y yo necesitamos para enfrentar cada una de las dificultades que están frente a nosotros. Y vea, qué tremendo, porque esto que estamos escuchando nos hace recordar que en nuestra vida como personas humanas atravesamos a cada instante situaciones de dificultad. Situaciones que muchas veces nos hacen perder la paz, nos hacen titubear acerca de las decisiones que hemos de tomar. Y muchas veces se cansa nuestro cuerpo, se cansa nuestra mente en medio de tratar de resolver aquellas cosas que muchas veces buscamos la solución de forma humana, así como nos ha sido enseñada, pero a veces olvidamos que Dios está interesado en nuestro bienestar y que Él ya en medio de la vida que nos ha dado, puso en cada uno de nosotros el armamento o los complementos necesarios que nos iban a servir para vivir cada instante de nuestra vida, en medio de las dificultades, en medio de esas situaciones, porque Jesús mismo nos dijo, como lo leemos ahí en el Nuevo Testamento, allí Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos exentos de pasar por dificultades, pero en medio de todas ellas, sea cual sea la naturaleza que venga contra nosotros, sabemos que Dios aquí nos dice que nos ha dado poder, no cobardía, y que no estamos exentos de pasar por las dificultades, y que cuando éstas vengan, recordemos que porque Jesús ya venció, nosotros también ya vencimos. Entonces, posiblemente en medio de lo que estamos escuchando, viene a nuestra mente las dificultades que diariamente o a cada instante pasamos. ¿Qué situaciones usted está atravesando en este momento? ¿Qué situaciones han venido a su vida que le están agobiando, que le están quitando la paz? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente desmotivado? ¿Está cansado? ¿Siente que sus fuerzas se han agotado? ¿Se siente debilitado? Bueno, ¿qué necesidades no le han sido suplidas? ¿O qué cosas usted necesita y todavía no las tiene en sus manos? Bueno, son situaciones que humanamente están presentes ahí. Y muchas veces, en medio de esto también, viene a nuestra mente aquellas personas que muchas veces también ejercen cierta presión sobre nosotros. Personas que muchas veces vieron nuestro temor, vieron nuestra falta de capacidad, a veces a nuestro propio criterio, pero debemos recordar que posiblemente lo que nosotros vemos frente a nuestros ojos o en un espejo, a veces no nos agrada, pero en medio de ello, Dios sí sabe lo que está haciendo con usted y conmigo. Él sí sabe, posiblemente nosotros nos vemos frente a un espejo y vemos y no nos gusta lo que estamos viendo ante nosotros, pero Dios sí sabe lo que está haciendo.
Dios sí sabe qué obra está cumpliendo en nuestra mente, cómo está tratando con nuestros pensamientos, cómo está llegando a nuestro corazón. Entonces, en medio de todas esas necesidades que están ahí, dificultades que muchas veces estamos enfrentando, no debemos perder de vista que son situaciones a las que posiblemente en el momento estamos atravesando, pero eso no va a ser una eternidad. Es un momento en la eternidad de Dios. Son momentos de dificultad, sí, pero no quiere decir que todo el tiempo va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no ha perdido poder, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y ese Espíritu de Él es el que pone en nosotros valentía, no cobardía, no incertidumbre, sino nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, muchas veces estamos allí pasando las dificultades y queremos que los demás comprendan por lo que estamos pasando. Pero déjeme decirle, no espere que los demás comprendan lo que usted está atravesando en estos momentos. No lo van a hacer, porque ellos están viviendo una realidad diferente a la suya. Pero en cambio, en medio de la situación que usted puede estar enfrentando en este momento, tenga la plena certeza que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él está dispuesto a ayudarle. Recuerde que los pensamientos de Él para usted y para mí son de paz, de bien, de manera que obtengamos todo aquello que necesitamos. Entonces, si en estos momentos, escúchame bien esto, si en estos momentos usted está experimentando cobardía, temor, incertidumbre, enfermedad, escasez, tiene conflictos internos, y no solamente suyo dentro de usted, sino con su prójimo, esto no es lo que Dios ha puesto en usted. Son cosas que se han originado por las cuestiones muy humanas que se dan. Acciones provocan reacciones. Entonces, posiblemente usted se siente atribulado, siente la necesidad de salir de eso, porque quieras o no, recuerde que las dificultades agotan las fuerzas, nos quitan el ánimo. Y hay confusión en nuestra mente, de manera que a veces no podemos resolver las cosas. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos más en ver la dificultad y tratar de resolverla por nosotros mismos, que no le damos lugar a que Dios nos ayude, a que Él nos auxilie, a que Él, a través de la revelación de su Espíritu Santo, traiga la solución eficaz a nuestras situaciones, sea cual sea, y el momento en el que le estemos atravesando. Pero hay algo que usted y yo debemos tener presente. Y por favor atesore esto dentro de su mente y su corazón. Y póngalo en práctica. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esas cosas que usted posiblemente pueda estar atravesando, debe recordar que Dios ha puesto en usted poder. Poder para vencer. Poder para salir adelante en medio de los conflictos, de las dificultades. Y que a través de esa presencia misma de Dios, su Espíritu Santo morando en usted, usted recibe ese poder que Dios le está delegando para que usted pueda salir adelante. No para que retroceda, no para que se desmorone, no para que se hunda, sino para que salga a flote y salga victorioso en medio de las situaciones que usted está enfrentando. Entonces, el Espíritu Santo está en usted. ¿Y qué le da el Espíritu Santo morando en usted? Bueno, la oportunidad de recibir poder y determinación, porque aquí, en medio de lo que el paquete que Dios le está entregando en sus manos, usted debe tener determinación, disposición, voluntad para ir más allá de lo que usted ya ha ido, porque posiblemente en este momento usted siente cansancio, pero en medio de ese cansancio Dios promete renovar sus fuerzas, y eso es lo que va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe el poder de Dios, tiene determinación y tiene ese poder para, primeramente, testificar de la grandeza de Dios, testificar de cómo en medio de su dificultad Dios trajo respuesta, trajo solución. Y esto no solamente le sirve a usted, sino que también le sirve a otras personas, para que la fe de ellos sea aumentada. Y esto lo va a hacer usted solamente en su casa, no. Debe testificar en todo lugar, en donde quiera que usted vaya. Porque así es como usted y yo compartimos las buenas noticias de Dios. Que en medio de aquellas enfermedades que estaban agobiándonos, en medio de aquellos diagnósticos médicos que dijeron que ya no teníamos oportunidad de vida, Dios dio una respuesta. Dijo la única y suficiente palabra a nuestra vida, y la salud
vino a nosotros. Y la vida vino a nosotros y por ello estamos viviendo ahora. Vean lo que nos dice Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder. Vean lo que dice la palabra del Señor aquí. Pero recibiréis poder. Poder de Dios. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder es el que Dios está poniendo a nuestra disposición. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por ello es importante permitir esos momentos de intimidad con Dios en donde nos vamos a llenar de Él, en donde vamos a estar en completa comunión, en armonía con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea qué tremendo aquí. Aquí menciona ciertas ciudades. Pero podemos asemejar esto primeramente en nuestra casa. Vamos a ser testigos en nuestro hogar de que realmente hay cambios trascendentales en nosotros y lo que Dios está obrando en nosotros. Porque aún hay miembros de nuestra familia al interior de nuestro hogar que necesitan conocer lo que Dios es capaz de hacer. Y que de las familias extendidas, de nuestros familiares, de nuestros parientes, también ellos. Debemos testificar lo que Dios está haciendo en nosotros. Que si Él ahora está morando en nosotros, cambios se van a notar en nosotros, van a ser evidentes de manera que ellos quieran, anhelen también recibir de parte de Dios esos beneficios, esos privilegios que nosotros ya estamos gozando. Entonces, en nuestro hogar, sí, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, donde quiera que nos desenvolvamos, en nuestros empleos, las universidades, colegios, donde quiera que vayamos. Y hasta lo último de la tierra, dice aquí. Por ello es importante que seamos llenos de su presencia. Procurar esos momentos de intimidad en donde el Espíritu Santo de Dios llegue a nosotros y nos llene, nos inunde. Porque en medio de esa llenar del Espíritu Santo, todas aquellas cosas que no sirven en nosotros van a ir saliendo. Van a ir siendo eliminadas, van a ir quedando sin vigencia para poder afectar. Entonces, y vea, allí es donde a través del Espíritu Santo vamos a poder tener el discernimiento necesario, pero también la determinación para actuar, para no quedarnos quietos, sino actuar bajo ese poder que Dios mismo nos está dando. ¿Por qué? Porque cuando Él nos llena, esa llenura de Dios trae conocimiento, trae poder, trae sabiduría, trae inteligencia. Y en eso mismo que recibimos de Dios, Él nos llena, sí, pero a la vez nos envía para que vayamos a otros y traigamos esas buenas noticias de que en medio de estos tiempos de dificultad aún hay oportunidad de solución, que Dios tiene poder, que no ha perdido poder, pero a la vez nos comisiona para realizar ciertas tareas específicas, en donde Él va a ser conocido, en donde Él va a ser presentado, en donde los demás van a tener la oportunidad de ser bendecidos por Dios en medio de lo que escuchen a través de nuestros labios. Allá en Isaías 61, del versículo 1 al 3, se nos narra una palabra que vino de parte de Dios al pueblo a través de los labios de Isaías, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a estar sobre la faz de la tierra y cumplir su ministerio. Pero anunció cuál iba a ser el ministerio que Jesús iba a desarrollar aquí en la tierra. Y vea qué hermoso, porque esto mismo que se estaba diciendo de Jesús, es la comisión que Jesús mismo nos está dando a usted y a mí para poder ser benditos y de bendición y llevar buenas nuevas y oportunidad a las personas que están en necesidad. Vea cuál era la tarea que Jesús traía y que a la vez nos ha delegado a nosotros también. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Vea qué determinación. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos están necesitando buenas noticias? Porque solo desastres se mencionan. Solo problemas de criminalidad y situaciones de dificultad, escasez, guerras y todo eso. Entonces dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que están con dolor, ¿verdad? Que ya no tienen fuerzas,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuántas personas están aprisionadas en su mente por temores, por duda, por incertidumbre, teniendo conceptos equivocados de la realidad que tienen ante sus ojos? Y a veces son cosas, como quien dice, muy mentales, muy emocionales, pero otras son de carácter físico. Hay quienes están en una cárcel sin poder ver a sus familiares, pasando muchos años de condena. Pues a estos también viene la palabra de Dios, la buena noticia de Dios, a decirles que puede liberar sus mentes, pero también liberar su cuerpo, su alma, en medio de ese aprisionamiento físico que tienen. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántos están con dolor porque han perdido sus seres amados? Han perdido lo que tenían, han perdido el esfuerzo que hicieron durante años y se han quedado sin nada. Pues a ellos viene la palabra, fue lo que Jesús vino a hacer, pero usted y yo ahora somos comisionados para hacer esto mismo. Ordenar a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Ponga atención a todo esto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria del Padre, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. La voz es que en nuestras capacidades humanas, usted y yo, no podríamos hacerlas. Pero por eso viene el poder de Dios para que podamos realizarlas de forma eficaz. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades humanas, sino a través de su Espíritu Santo. Muy hermoso. A esto, por eso estamos con vida. Si usted se ha preguntado por qué en este tiempo todavía tiene vida, a esto es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos dispongamos a cumplir esta misión que nos ha sido dada, vamos a dejar de ser infructuosos y vamos a ser agentes de cambio a esta humanidad, a cada una de aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero también a todo el mundo. De manera que podamos mantenernos firmes, porque ese poder de Dios morando en nosotros nos da firmeza. Firme para actuar en nuestras convicciones, sí, en la convicción de que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, que por Él tenemos vida, pero a la vez también con determinación firme para actuar, determinados, no dudando, sino que si algo decidimos, lo vamos a cumplir, porque nos vamos a esforzar, vamos a enfocarnos a realizar específicamente eso hasta lograrlo, sin menguar. Porque la misma palabra del Señor dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no nos quiere de doble ánimo, sino firmes, determinados. Vea lo que nos dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Vea, que usted y yo nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y huirá de vosotros. Es el diablo, Satanás, el que va a huir de nosotros. No somos nosotros los que vamos a andar huyendo de él, de ninguna manera. Sino que el enemigo, cuando vea que tenemos firmeza, cuando el Espíritu Santo de Dios esté expeliéndose por nuestros poros, esto mismo le va a dar alerta al enemigo para no venir y afectarnos, sino llenarnos de su Espíritu Santo y que el enemigo huya, de manera de que no tenga chance, no tenga lugar para estar afectándonos. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, podemos vencer toda tentación que pueda venir a nosotros y a la vez también toda obra de destrucción. Permítame un segundo, por favor. Pero a la vez nos va a dar firmeza para que a través de la práctica de la verdad y la justicia salgamos adelante y desechemos toda mentira. Ya no actuemos injustamente. Efesios 6:14 nos dice esto. Dice, estad pues firmes. Vean, una instrucción precisa, determinante de parte de Dios para usted y para mí. Estad pues firmes.
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, de manera de que nuestras ropas, nuestras vestiduras estén firmes, bien ceñidas, como para que no se nos caiga la ropa, ¿verdad? Y dice, y vestidos con la coraza de justicia, actuando en justicia en todo momento, no de forma vanagloriosa, no de forma ofensiva, no de forma queriéndonos apropiar o aprovechar de la ignorancia de los demás, no, sino actuando con justicia, porque el Señor actúa con justicia y eso es lo que Él nos está mostrando, esto es lo que Él nos está enseñando, porque entonces obraremos en todas las cosas para bien y no para mal, y vamos a actuar justamente, no injustamente, aprovechándonos de los demás. Y el ceñirnos a su verdad nos va a permitir que no seamos confundidos por el mal, que Satanás no tenga oportunidad de estar confundiendo nuestra mente, ni llevarnos a ignorancia, ni desviarnos del propósito que Dios tiene, ni mucho menos del caminar que nos lleva a Dios. Son cosas bien determinantes. ¿Y por qué Dios trae esto en estos momentos? Los tiempos que estamos viviendo no son nada fáciles. Pero usted y yo necesitamos, a través de este Espíritu Santo de Dios que nos da valentía, nos da certeza, nos da seguridad, nos revela la verdad de Dios, permanecer firmes y confiados a pesar de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Estamos viendo destrucción. Estamos viendo engaño, estamos viendo falta de sinceridad de las personas, estamos viendo egoísmo. Y bueno, usted y yo las conocemos porque las tenemos frente a nosotros. No necesito mencionárselas, usted las conoce. Pero es importante que usted no las practique. Que determine apartarse para honrar a Dios por sobre todas las cosas, a pesar de lo que vea. Entonces, pero a la vez, en esa práctica de la verdad y la justicia de Dios, esto nos va a permitir que seguidamente podamos actuar en la libertad recibida. Ya no atemorizados, ya no con miedo, ya no sabiendo que a lo mejor sí o a lo mejor no, sino actuando con seguridad. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes. Nos llama nuevamente a estar firmes. Pero ahora ¿en qué? ¿Firmeza en qué? En la verdad. Firmes en la verdad con que Cristo nos hizo libres. Pero a la vez nos aconseja algo adicional y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando no conocíamos al Señor, estábamos siendo esclavos del pecado, del engaño, de la maldad, de todo lo que el enemigo quería hacer con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a ser el Señor de nuestras vidas, ahora ya no tendríamos que actuar con las mismas actitudes de antes, sino en libertad. Y aquí nos llama a permanecer en esa verdad, en esa libertad que Cristo nos entregó, de manera de no volver a caer en esas mentiras y las insinuaciones del diablo que nos vuelvan a aprisionar, sino que podamos vivir libres y disfrutar esa libertad para poder salir, para poder hacer las cosas, para poder amar de forma incondicional, para que también podamos recibir el amor que nos quieren dar. Porque vea qué tremendo. Y Dios últimamente me está haciendo recapacitar sobre esto, que muchas veces no estamos ni preparados o no conocemos cómo recibir, pero tampoco no sabemos cómo dar. Y para esto hay necesidad de que usted y yo nos atrevamos a recibir lo que Dios quiere darnos, pero también a dar lo que Dios mismo nos ha dado y dárselos a las otras personas. Pero si tenemos miedo de recibir, porque no sabemos lo que nos van a dar, porque lo actuamos de forma humana, eso muchas veces nos lleva a tener inseguridad y pensar siempre en que las personas quieren actuar con maldad contra nosotros. Y vea cómo el enemigo se aprovecha de nuestras emociones. Entonces, cuando se actúa así para recibir, es posible que también hasta para dar seamos limitados, seamos egoístas, seamos que solo queremos para nosotros o queremos sacar beneficio de que los demás nos den, pero nosotros no queremos dar nada. Son cosas que debemos tomar en consideración en estos días que estamos viviendo, valorando la libertad que nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez siendo guiados por su verdad para no caer en el error ni volver a estar nuevamente cautivos
en la mentira, sino actuar en todo momento con la verdad, con que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, esto mismo, este poder de Dios morando en nosotros, porque estamos hablando de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De manera que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos va a permitir comprender a cabalidad la realidad espiritual, que es aquella que muchas veces no se ve con los ojos humanos, sino se discierne de forma espiritual. Por eso, ¿por qué espiritual? Porque debe estar presente en nosotros el Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el que nos revele aquellas cosas que habrán de venir, aquellas realidades que muchas veces no podemos ver con nuestros ojos naturales. Efesios 6:12 nos dice esto. Vea, porque en esta realidad espiritual usted debe comprender algo también, que muchas veces sus enemigos no son las personas, sino son entes espirituales de maldad que se están manifestando en aquellas personas. Efesios 6:12 nos dice esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí le queda claro que la lucha que tenemos no es contra los seres humanos, que esto es sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Eso es lo que se está manifestando en ellos. Por eso debe tener usted claro que no es su esposo el que le está haciendo el problema. Y esposos, no es su esposa la que le está causando la situación difícil. No es su hijo el que está queriendo hacer eso, o faltándole el respeto, o actuando de forma rebelde contra ustedes. No, hay entes espirituales que les están afectando a ellos, de manera que en esa afectación usted salga dañado, salga lastimado. Pero aquí ya sabemos que debemos afianzarnos, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para tomar acción contra el enemigo. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, que dice que podemos resistir al diablo, y es el diablo el que va a huir, no usted y yo. ¿Por qué? Porque usted se va a mantener firme en la convicción que tiene de quién es Dios en su vida, pero también de quién es usted en Dios. Entonces, debe recordar que no es su jefe el que le está causando problemas, ni son sus compañeros de trabajo, sus compañeros de ministerio, en la iglesia también. No es su familia, no es su suegra, no son sus parientes. No, hay algo que se está moviendo en ellos y son esos entes espirituales que se mueven en su contra. Pero recuerde que Dios es el que nos da poder, poder para vencer. Y porque Jesucristo ya venció, nosotros también somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque usted y yo no tuvimos que hacer nada para ganar, para recibir esa victoria que ya nos ha sido entregado, sino que todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a Él se ha dado la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Así es que ese mismo poder de Dios morando en nosotros nos otorga capacidad para comprender el amor y misericordia que Dios nos siga manifestando a usted y a mí. Ahí donde usted está, la misericordia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque ha podido ver la luz del sol nuevamente. Porque otros murieron durante la noche, pero usted está con vida. Tiene capacidad, tiene energía, tiene a sus seres amados completos dentro de usted. Y esa es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esa misericordia de Dios y ese amor que recibimos de Él nos permite llegar a la conclusión que nos conviene permanecer en ese amor que Dios nos está dando. Primera de Juan 4:16 nos dice esto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Seguramente usted ha experimentado esto. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a esta convicción. Que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí nos dice, Dios es amor. Es algo que debemos tener claro. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí nos revela una verdad que usted y yo debemos tomar en consideración. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en Dios, usted y yo,
Entonces, Dios no está en nosotros. Podemos estar hablando de Él, pero si realmente Él no ocupa el lugar que verdaderamente debe ocupar en nosotros, estamos simplemente diciendo palabras vanas, y nuestras palabras vanas no nos van a llevar ni a salvación ni tampoco a convicción. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vea qué tremendo. Entonces, si usted todavía se está negando a amar a su prójimo, a pesar de que no es la persona correcta y que actúa con amor con usted, aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de ese mismo amor que hemos recibido de Dios, esa provisión que nos ha dado, con esa provisión demos amor aún a aquellos que no nos aman, aún a aquellos que no nos toleran. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Eso es lo que nos dice la palabra. Y es la verdad de Dios siendo manifiesta a usted y a mí en todo momento. De manera que recordar que por misericordia de Dios no hemos sido destruidos a pesar de nuestros comportamientos, de nuestras malas actitudes, porque todavía se siguen manifestando. Y esto es evidencia de que nuestra mente, nuestro corazón no le ha sido entregado completamente al Señor. Por ello es importante que le entreguemos todo. ¿Sabe por qué? Porque la obra que Dios quiere hacer en usted y en mí es total, de manera de cubrir todas las áreas de nuestra vida. Y que nada quede allá que esté obstaculizando en lo que tal vez, como la maleza que surge allí a veces en medio de la tierra, que esta maleza una vez se corta, pero a veces vuelve a brotar. Dios no quiere que esté brotando nada malo en nosotros. Y que podamos actuar con bondad, con libertad, con amor. Y que con la misma misericordia que Dios está teniendo para con nosotros, también nosotros hagamos misericordia con los demás. Recordando de que posiblemente nosotros ya superamos ciertas cosas, pero ellos todavía están en el trabajo de lograr salir de esa situación en la cual por sí mismos no han podido hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Ayudarnos los unos a los otros. Y no cuestionar, ni señalar, ni estar llenos de prejuicio, actuando, diciendo en contra de aquellos que todavía no han podido llegar al nivel que posiblemente usted y yo podamos estar. Pero también debemos recordar que hay otros que están a mayores niveles de nosotros. Por tanto, dice su palabra allá en Romanos 12, versículo 3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la capacidad que Dios mismo nos va dando, Él nos va entregando cada vez más. Pero hay otros que todavía van en el camino de poder llegar a esos niveles. Pero el deseo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Que todos podamos apoyarnos, de manera que todos vayamos caminando al mismo nivel, que nadie se quede atrás. Entonces, esto mismo, el poder de Dios morando en nosotros, nos hace recordar que Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ya vimos el poder, ya vimos el amor, y ahora vamos al dominio propio. Esa capacidad de tomar autoridad, dominio de nosotros mismos, de nuestras actitudes. Esa capacidad para tomar control de nuestras actitudes y actuar con cordura, con inteligencia, con sabiduría, evaluando cada cosa que hacemos, que pensamos, porque cuando las evaluamos ya no nos dejamos ir de forma insensata, ni por puro impulso, sino que vamos a tener la voluntad y disposición para obedecer y agradar a Dios en todas las cosas. No solo en unas, sino en todas. Salmo 119:11 nos dice esto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta podría ser una declaración que usted y yo podríamos declarar en todo momento. Cuando verdaderamente conocemos al Señor, le amamos, le respetamos, le honramos y le servimos, llegamos a esta convicción: que en mi corazón he guardado tus dichos.
todo lo que Dios dice para nosotros, para nuestro bienestar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El no pecar debería ser una determinación muy propia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque en esa misma determinación vamos a poder actuar de manera de guardar su ley. Y no solamente en ciertos momentos, sino en todo momento de nuestra vida. Allí siempre en el Salmo 119, en el versículo 44, nos dice esto: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Mientras tenga vida te alabaré. Mientras tenga vida yo haré lo correcto. Mientras tenga vida, todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que sienta, va a ser para honrarte a ti, para glorificarte a ti, porque tú has sido bueno conmigo. Palabras que surjan de nuestro propio corazón, pero por convicción, por determinación, porque hemos decidido hacerlo en respuesta al amor que nos ha sido dado, en todas las muestras de fidelidad que el Señor sigue mostrando a cada uno de nosotros, de manera que en todo lo que usted y yo hagamos podamos contar con el respaldo de Él cuando nos enfrentemos a las dificultades o diversas situaciones que en el camino nos vamos a ir encontrando. Porque no estamos exentos de pasar por las dificultades, pero recordamos que en el mundo tendremos aflicción. No estamos exentos de pasar por ello, pero debemos recordar que debemos confiar en Jesús, porque Él ya ha vencido al mundo, a todo lo que existe, a todo aquello que viene en nuestra contra. Ya Él ya tuvo la victoria allá en la cruz del Calvario. Entonces, vea qué nos dice Jeremías 1, versículo 8. Porque esto es necesario que usted y yo lo recordemos. Lo tengamos presente, pero a la vez recordemos que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. De ninguna manera. No es eso lo que Dios ha puesto en nosotros, sino el poder de Él, la presencia misma de Él que nos ayuda en nuestra debilidad y que nos saca adelante en victoria en medio de las dificultades. En medio de las situaciones adversas, difíciles que vienen contra nosotros. Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, todos sus enemigos, todas aquellas cosas de dificultad que están frente a usted, no tema delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Palabra fiel, palabra oportuna que viene de parte de Él para usted y para mí, de manera de que no permitamos que el temor nos paralice, que el temor embargue nuestra mente, de manera de que nos robe la acción, sino que en la firme decisión de honrar a Dios y recordar que el Espíritu Santo de Él está en nosotros, recordemos que Dios mismo está con nosotros y nos va a llevar a la conquista de aquellas cosas que nos parecen difíciles. Jeremías 1, versículo 17 al 19. Una instrucción muy precisa de parte del Señor. Tú pues, ciñe tus lomos. Posiblemente el Señor está hablando a su corazón ahora también. Tú pues, ciñe tus lomos, afiánzate bien, quiere decir. Levántate y háblales todo cuanto te mande. Muchas veces tenemos que declarar a la adversidad: cesa ahora en el nombre de Jesús. Ante la tempestad, sean aquietados los vientos, las tormentas ahora. Entre el actuar del enemigo, sea atado en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí: no temas delante de ellos. Dice, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es importante que usted y yo, en medio de la dificultad, no nos atemoricemos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es respaldarnos en todo momento. Y no que Dios mismo permita de que usted y yo seamos quebrantados frente al enemigo. De ninguna manera. Y dice, porque he aquí, vea, que es lo que Dios ha hecho con usted, amada hermana, persona que está ahí presente, usted que ha permanecido escuchando a cabalidad lo que se está compartiendo esta mañana. Y dice aquí, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová,
para librarte. Es Dios el que está librando defensa por usted. Es Dios el que no está permitiendo que el enemigo venga. Muchas veces viene como un río, pero dice que Dios es el que levanta bandera en defensa nuestra. Que este mensaje que está llegando ahora pueda venir sobre usted y no solamente ponerle un tipo de emoción de ninguna manera, porque no estamos aquí para animar a nadie, no estamos aquí para entretener a nadie, sino en declarar la verdad. Pero que el Espíritu Santo de Dios le permita a usted mantenerse firme en la convicción de que Cristo nos ha hecho libres y que no volvamos a pasar tiempos de esclavitud en donde el enemigo muchas veces nos quiere mantener. Pero usted y yo le pertenecemos a Jehová. Jesucristo mismo le pertenecemos a Él. Y es Él el que ha dado su vida en rescate por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Y los tiempos que vamos a vivir, los vamos a vivir determinadamente, no en temor, no en incertidumbre, no en cobardía, sino con poder, con amor y con dominio propio, porque eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así es que al Señor sea dada toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y a usted que nos ha estado escuchando aquí a través de 24 horas de bendición por radiokm.net, muchísimas gracias por estar siempre presente, por estar expectante a escuchar lo que Dios tiene que hablar a sus corazones, pero no solamente escucharlo, sino también obedecer todos aquellos preceptos que vienen basados en la palabra de Dios, en la Biblia, las Sagradas Escrituras, la voluntad expresa de Dios para usted y para mí en estos tiempos de dificultad, de manera que podamos vivir, podamos estar confiados, y así como dice su palabra, que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado sea mantenida hasta el fin de los tiempos, de manera que cuando nos presentemos delante del Padre podamos decir: Señor, gracias por tu fidelidad, tú me has hecho permanecer firme en mi caminar por la tierra, y aquí estoy, lista, presente, para honrarte a ti, no solamente en la tierra, sino también aquí, a la par tuya, y gracias por tu fidelidad. Así que muchas gracias, que el Señor le bendiga, y nos sintonizamos en los próximos programas que están durante toda la semana, pero a la vez este mismo programa el próximo lunes a la misma hora, siempre con la ayuda de Dios. Que el Señor le bendiga, feliz inicio de semana, y que el Señor se manifieste a su vida, en su auxilio, con su amor, con su fidelidad, con su misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Feliz día.